Buenas noches. Nuestro cerebro es una máquina maravillosa, producto de millones de años de evolución, pero también tiene algunos problemas de funcionamiento que son el origen de muchos miedos. Hoy, con el estudio por medio de avanzados escáneres, la ciencia va conociendo mejor cómo funciona y descubriendo que allí está el origen de algunas extrañas historias que se cuentan. Fantasmas, apariciones milagrosas, viajes astrales y más. Ese es el tema de hoy. Y vamos a comenzar con las supersticiones, que son el origen de muchos de nuestros miedos. ¿Por qué somos supersticiosos? Algunos científicos han probado que gracias a estas viejas e irracionales creencias, logramos nada menos que sobrevivir. Aquí va. Cuando vivíamos en las copas de los árboles y luego en las cavernas, oír a tiempo el ruido de una pisada, asociarlo con el peligro y huir era la única garantía de supervivencia frente a los predadores que nos acechaban. Y aunque muchas veces solo se tratara de una falsa alarma, el costo final de asociar un ruido o una sombra con un peligro fue más beneficioso que no hacerlo. Por eso, los más desconfiados y temerosos lograron sobrevivir. Creo que están las supersticiones y una serie de elementos que en base a la experiencia o suposición irracional se fueron desarrollando para que nosotros nos protejamos ante situaciones peligrosas. Así como los animales al parecer tienen, por ejemplo, aversión a ciertos colores, porque esos colores estarían ligados a sustancias que serían venenosas y por lo tanto no comer. Los seres humanos, desde el punto de vista racional, al parecer podríamos haber desarrollado ciertos elementos cognitivos que nos mantenían al margen de situaciones que podrían ser peligrosas física o psíquicamente. Así, hasta hoy, llevamos en nuestros genes el sentido de la alerta ante el peligro, y así nacieron el miedo irracional y las supersticiones. Aunque hay miedos universales como el temor a la muerte, a la oscuridad, a las serpientes, arañas, muchas otras se ajustan a la realidad de la sociedad que la creó. Por ejemplo, los gatos negros. Mientras los europeos les temían porque la iglesia los asoció con el malvado diablo, los egipcios los adoraban porque ahuyentaban a los ratones de sus graneros. La ciencia nos permite hoy entender las supersticiones. Una de las razones para que la gente se apegue a ellas es que son herencia de la evolución, que antiguamente nos protegieron y hasta nos salvaron la vida. Así se explica su resistencia a cambiarlas. Yo creo que todos los temores en el fondo tenían una función que era la sobrevivencia. Algunos de estos hemos ido superándolos y hemos ido perdiendo miedos a cosas que antes resultaban muy racionales. Pero las supersticiones se convierten en un problema serio cuando afectan nuestra vida cotidiana, porque degeneran en enfermedades mentales conocidas como fobias. Se trata de monstruos o amenazas creadas por el cerebro con los que se hace difícil convivir. Algunos de estos temores exagerados, como la hemofobia o miedo a sangrar, son heredados. Otros, como el miedo a las ratas, o a las alturas o a las culebras, son mecanismos exagerados de defensa ante aquello que el cerebro considera una amenaza. Sería una explicación, algo irracional relacionado a un elemento que originalmente podría haber sido preventivo, benéfico para nuestra sobrevivencia. Entonces, nuestro cerebro está siempre predispuesto a protegernos de lo que recuerda como peligroso, aunque ya no lo sea. Aunque a veces se le vaya la mano, él es nuestro auténtico ángel de la guarda. Bien, en primer lugar, tenemos que concluir que los más miedosos de nuestros antepasados fueron los que lograron sobrevivir y nos traspasaron sus genes. La superstición fue un mecanismo útil hace miles de años, pero hoy ya no tenemos las mismas amenazas para nuestra existencia. Nuestro cerebro tiene la tendencia a sentir miedo y por eso a ser valiente se aprende. Por ejemplo, para ir a la guerra a hacerse matar. Veamos ahora algunas ilusiones que crea nuestra mente. Se dice que los fantasmas son almas en pena que vagan por ahí para pagar su condena o cumplir una última misión. Suelen manifestarse como sombras que vemos con el rabillo del ojo, casi nunca de frente. ¿Por qué? Ahora se lo contamos. Un día de 1999, el famoso castillo británico de Hampton Court sufrió una invasión nocturna. Centenares de visitantes encabezados por el psicólogo Richard Wiseman recorrieron las tenebrosas salas en busca del fantasma de una de las esposas del rey Enrique VIII. El tour concluyó con resultados asombrosos. La mayoría de voluntarios afirmaba haber tenido experiencias inusuales. Escucharon sonidos,
sintieron una ola de frío e incluso presencias. Wiseman descubrió que las visiones de fantasmas se concentraban en aquellas zonas donde habían pequeñas variaciones de iluminación, temperatura o existían corrientes de aire, y que en estos lugares nuestros temores y recuerdos se acentúan. Wiseman concluyó que la mente nos hace ver o sentir cosas que en realidad no existen. Pongamos el ejemplo típico, que una persona camina por la calle, pues va bien, tranquila, no tiene mayor problema. Pero digamos que esa misma persona, a la misma hora le hacemos, digamos en la noche, atravesar el cementerio. Por sus convicciones, sus connotaciones, sus pensamientos y su emotividad, va a hacer que en un momento determinado empiecen a surgir en sus mentes recuerdos de películas de Drácula, películas de Frankenstein, películas de muertos, etcétera, etcétera. Y se empieza a combinar ese componente emocional que descompone la apreciación racional y podemos tener en un momento determinado que el movimiento de una rama, además lo transformamos en la visión de un fantasma. Otra parte de los errores que comete la mente se deben a un defecto en nuestra vista. Nuestros ojos ven bien solo hasta cierto punto. Lo que vemos con el llamado rabillo del ojo o visión periférica es de muy baja calidad. Haga este sencillo experimento. Cubra sus ojos con las manos a 180 grados, dejando un pequeño espacio a los costados. Ahora mire hacia cada lado. La visión se hace borrosa. Cuando algo se mueve a nuestros lados, nuestro cerebro tratará de interpretar de qué se trata. Y si creemos en espíritus, el cerebro creará una imagen fantasmal. Pero apenas giremos la cabeza, las presencias desaparecerán. Por eso se dice que a los fantasmas nunca se los ve de frente. Hay sin embargo algunas excepciones. Las personas que sufren alucinaciones y aseguran verlos claramente y por mucho tiempo. Cuando una persona experimenta esta sensación, y esto es repetido, generalmente tiene algún trastorno del sistema nervioso. No necesariamente es que está loco, ni es que está diciendo mentiras. Está teniendo un trastorno en la percepción que puede ser debido a diferentes trastornos y debe buscar ayuda. Entonces los fantasmas no conviven entre nosotros, sino dentro de nosotros. Más exactamente, dentro de nuestro cerebro. Por eso, chicos, si oyen ruidos o creen ver una sombra rara, tienen dos opciones: rendirse al miedo o pensar racionalmente. Verán que si no tienen miedo, buscan el origen y le hacen frente, el fantasma desaparece, sencillamente porque está dentro de nuestra cabeza. Y enseguida, la explicación científica para la famosa Ouija. ¿Los fantasmas se pueden meter en una copa para charlar con nosotros? Ya volvemos.